El hijo del millonario reprobaba siempre, hasta que la empleada mostró un don inesperado. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La mansión de Valle Hermoso se erigía no como un hogar, sino como un monumento al éxito de Mateo del Carpio. Era una joya arquitectónica sobre la colina, con ventanales que se abrían al cielo como ojos arrogantes. Sus jardines eran lienzos perfectos, diseñados por paisajistas que cobraban fortunas por dictar dónde debía crecer cada flor. El mármol italiano cubría los suelos, reflejando una luz fría que no calentaba a nadie. Cada objeto en la casa gritaba riqueza, desde los cuadros abstractos hasta las manijas de bronce pulido. Dentro de esta fortaleza de lujo vivía Santiago, un niño de 9 años que se sentía más pequeño que una mota de polvo. Para él, la mansión no era un palacio, sino una jaula de cristal. Estaba rodeado de libros con gnomos dorados que jamás podría leer, de espacios enormes donde su voz se perdía en eco. La opulencia de su entorno solo servía para resaltar su propia sensación de fracaso. Era un fantasma en su propia casa, un error en el cálculo perfecto de la vida de su padre. Don Mateo del Carpio era un hombre tallado en ambición y dolor. Con 45 años, viudo desde hacía 3, había canalizado su luto en un control férreo sobre su imperio y, por extensión, sobre su hijo. Su traje de 3.000 euros era su armadura, su reloj suizo un recordatorio de que el tiempo era dinero. Caminaba por los pasillos de mármol con pasos que sonaban a sentencias, y su mirada tenía la capacidad de congelar cualquier conversación. Él veía en Santiago no a un niño, sino a un heredero que fallaba en cumplir las expectativas. El último boletín escolar de Santiago había llegado esa mañana, manchado de rojos intensos que parecían sangre sobre el papel. Era la confirmación de lo que todos parecían saber: el niño no era lo suficientemente listo. Cada letra en la página danzaba frente a sus ojos, burlándose de él. Los números se convertían en jeroglíficos indescifrables, una sopa de símbolos sin sentido. Sentía el peso de la decepción de su padre antes incluso de que éste viera las notas, un peso que lo aplastaba contra el suelo de mármol. La mansión brillaba bajo el sol de la tarde, pero Santiago estaba encerrado en el estudio con el tutor de turno. Este era el cuarto hombre contratado ese mes, un académico con gafas gruesas y un diploma costoso. El tutor sudaba, frustrado por la incapacidad del niño para retener la información más básica. «Concéntrate, Santiago», exclamaba el hombre, su voz tensándose. «Es aritmética elemental, ¿cómo es posible que no lo entiendas? Es solo sumar y restar, niño». Santiago miraba el cuaderno como si estuviera escrito en un idioma ajeno. Sentía cómo las paredes del estudio se cerraban a su alrededor, el aire volviéndose denso y difícil de respirar. Cada vez que el tutor levantaba la voz, el niño se encogía más. Quería gritar que él lo intentaba, que miraba los números hasta que le dolían los ojos, pero que simplemente no se quedaban quietos. Pero el silencio era su único refugio, su única defensa contra un mundo que exigía algo que él no podía dar. En ese momento, los pasos firmes de don Mateo resonaron en el pasillo. Eran inconfundibles, rítmicos y autoritarios. El tutor se enderezó, limpiándose el sudor de la frente, mientras Santiago sentía un frío recorrer su espalda. La puerta del estudio se abrió sin previo aviso, revelando la figura imponente de su padre. Mateo no miró a su hijo, sus ojos se clavaron directamente en el tutor, esperando un informe que ya sabía que sería negativo. «¿Y bien?», preguntó Mateo, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. El tutor tragó saliva, visiblemente intimidado por la presencia del magnate. «Señor del Carpio», comenzó con voz temblorosa, «he trabajado con cientos de estudiantes de élite, pero su hijo simplemente no retiene. No es una cuestión de esfuerzo, parece ser una cuestión de capacidad. No puedo enseñarle lo que no puede aprender». Mateo apretó la mandíbula, sus nudillos blancos mientras agarraba el pomo de la puerta. «Me está diciendo que mi hijo es incapaz», siseó.
El tutor retrocedió. No, señor, yo no diría eso. Quizás necesite una evaluación diferente, una institución más especializada. Lo lamento, pero no creo poder ayudarlo. Era la misma excusa que los 3 anteriores, una forma educada de decir que el niño era un caso perdido. Fuera de mi casa. Ahora, ordenó Mateo, su voz baja pero cargada de furia. El tutor no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Recogió sus cosas con manos temblorosas y desapareció por el pasillo, dejando a padre e hijo solos en el estudio cargado de fracaso. Santiago no levantó la vista del cuaderno. Sabía lo que venía. Conocía esa tormenta, el silencio pesado que precedía al rayo de la ira de su padre. Mírame cuando te hablo, Santiago. La orden fue implacable. El niño levantó lentamente la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero había aprendido hacía mucho tiempo a tragarse las lágrimas. Llorar era una debilidad, y los del Carpio no eran débiles. Papá, comenzó, pero la mirada de su padre lo silenció. ¿Sabes cuánto cuesta tu educación? ¿Tienes la más mínima idea de las oportunidades que estás desperdiciando? Santiago permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? Las palabras de su padre eran hechos. Tenía todo lo que un niño podría desear, la mejor ropa, una habitación del tamaño de un apartamento, juguetes caros que acumulaban polvo. Tenía tutores privados, acceso a la mejor escuela. Y a pesar de todo, fallaba. Era un barco de lujo hundiéndose en un mar de privilegios, y no sabía cómo mantenerse a flote. Lo siento, papá. De verdad lo intento, pero no puedo, susurró, su voz apenas audible. Mateo soltó un bufido de desdén. Lo siento, no sirve de nada. Lo siento, no aprueba exámenes. Los del Carpio no fracasan, Santiago. No en los negocios, no en la vida, y ciertamente no en la escuela primaria. Enderézate. La dureza en su voz era absoluta, una pared de granito contra la que el niño chocaba una y otra vez. Mateo dio media vuelta y salió del estudio, dejando tras de sí el aroma de su costosa loción y el peso aplastante de su decepción. Santiago se quedó solo, la habitación sintiéndose aún más grande y vacía. Se sintió invisible, como una grieta entre los hermosos vitrales de la mansión. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Valle Hermoso, pintando el cielo de colores que Santiago desearía poder entender tan bien como el mundo entendía los números. Desde el pasillo, oculta tras una puerta entreabierta, la señora Dolores, la ama de llaves, observaba la escena. Llevaba décadas trabajando para familias adineradas y conocía las reglas. Su rostro, habitualmente una máscara de eficiencia, mostraba una rigidez particular. No le gustaba el desorden, y ese niño era una fuente constante de desorden emocional en la casa. Su lealtad estaba con don Mateo y con el orden impecable de la mansión. En la cocina, muy lejos del drama del estudio, Magali Vargas fregaba una olla de cobre hasta que brillaba. Llevaba 6 meses trabajando en la mansión, moviéndose como una sombra. Era joven, apenas 30 años, y sus manos, aunque ásperas por el detergente de limón, eran ágiles. Ella también había escuchado la voz elevada del tutor y el golpe seco de la puerta al cerrarse. A diferencia de Dolores, Magali no veía desorden, veía dolor. Santiago tenía el apellido más respetado de la ciudad, pero eso no le servía de nada frente a un libro. Su habitación era un santuario de privilegios, pero él prefería los rincones oscuros de la casa. Era un niño rodeado de libros que no hablaban su idioma, un heredero que no podía sumar. Y mientras la mansión brillaba sobre la colina, Santiago del Carpio se sentía más perdido y solo que nunca. La casa retomó su silencio habitual, un silencio que solo se rompía por el tic-tac de un reloj antiguo en el gran salón. Cada sonido parecía medido, cada sombra estaba en su lugar. Santiago permaneció en el estudio mucho después de que su padre se fuera, mirando la página llena de garabatos que se suponía eran matemáticas.
Se preguntó si algún día dejaría de ser la pieza defectuosa en la maquinaria perfecta de su padre. Esa noche, la cena fue un asunto silencioso. Don Mateo leía informes financieros en su tableta, el tenedor y el cuchillo moviéndose con precisión mecánica. Santiago apenas probó la comida que Magali había preparado. El único sonido era el chocar de la plata contra la porcelana. El padre y el hijo estaban sentados a extremos opuestos de una mesa larguísima, separados por un abismo de expectativas no cumplidas y palabras no dichas. Magali Vargas había llegado a la mansión de Valle Hermoso no por elección, sino por necesidad. Su vida anterior parecía un sueño lejano, una vida donde su voz importaba y sus manos sostenían tizas en lugar de esponjas. Ahora, su uniforme gris era su camuflaje. Ella limpiaba, cocinaba y desaparecía cuando los patrones pasaban. Era invisible, útil y, para la mayoría, completamente olvidable. Pero Magali tenía ojos que veían más allá de las superficies pulidas y los suelos de mármol. Llevaba 6 meses observando la dinámica de la casa. Veía a don Mateo, un hombre consumido por el trabajo y endurecido por la pena, incapaz de conectar con su propio hijo. Veía a la señora Dolores, una guardiana del orden que confundía la disciplina con la frialdad. Y sobre todo, veía a Santiago. Lo veía esconderse en la biblioteca, no para leer, sino para acurrucarse en el alféizar de la ventana, mirando los jardines con una tristeza impropia de su edad. Esa tarde, después de la humillante partida del tutor, Magali tenía la tarea de limpiar el estudio. Recogió la bandeja de té que el tutor ni siquiera había tocado. El estudio estaba impecable, como siempre, excepto por el escritorio de Santiago. Allí, entre libros de texto caros y cuadernos vacíos, había una hoja de papel suelta que no era tarea escolar. Era un dibujo, hecho con crayones de colores vibrantes que contrastaban con la sobriedad de la habitación. Magali sintió una punzada de curiosidad. Se acercó, asegurándose de que nadie la estuviera observando. No era un dibujo infantil común. Era un bosque, pero los árboles tenían formas extrañas, como si fueran personas abrazándose. Las raíces se entrelazaban formando patrones complejos. En una esquina inferior, un pequeño sol sonreía con una mueca melancólica. Era un dibujo lleno de emoción, de una complejidad que la sorprendió. Debajo del sol triste, con una letra temblorosa e irregular, había una frase escrita. No era una firma, era una confesión. Yo no soy tonto, leía. Solo hablo diferente. Magali sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esas 6 palabras resumían todo el dolor que había visto en los ojos del niño. Era un grito de ayuda silencioso, una súplica por comprensión en un mundo que solo valoraba las respuestas correctas. Con cuidado, Magali dobló el dibujo y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Se sintió como si estuviera robando algo, pero también como si estuviera protegiendo un secreto valioso. Sabía que si don Mateo o la señora Dolores encontraban ese dibujo, lo verían como otra pérdida de tiempo, otra prueba de la incapacidad de Santiago para concentrarse en lo importante. Para Magali, sin embargo, era una llave. Esa noche, en su pequeña habitación en el ala de servicio, Magali desplegó el dibujo y lo estudió bajo la luz de su lámpara. Ella había sido maestra en una pequeña escuela rural, muy lejos del lujo de Valle Hermoso. Amaba enseñar, amaba encontrar la chispa única en cada niño. Pero la enfermedad de su madre y las deudas médicas la habían obligado a dejar su vocación y buscar un trabajo que pagara lo suficiente para sobrevivir. Limpiar casas ricas pagaba mejor que enseñar en escuelas pobres. Reconoció los patrones en el dibujo de Santiago. No era la obra de un niño tonto. Era el trabajo de una mente visual, alguien que pensaba en imágenes, en conexiones y en formas, no en líneas rectas y números abstractos. Las letras danzaban para él porque su cerebro no estaba hecho para procesarlas de esa manera. Hablas diferente, susurró Magali al dibujo. Yo entiendo ese idioma. Yo también lo hablo. Al día siguiente, Santiago tuvo otra crisis en la escuela.
El Colegio Internacional Valle Hermoso era una institución que olía a dinero viejo y expectativas imposibles. Los niños allí hablaban 3 idiomas antes de cumplir los 10 años y competían ferozmente por las mejores calificaciones. Ser un del Carpio allí significaba cargar con un apellido que era tanto una corona como una condena. Todos esperaban que fuera brillante, y él les fallaba a diario. La profesora Velarde, una mujer con paciencia menguante, lo llamó a la pizarra para resolver una ecuación simple. 30 pares de ojos se clavaron en su espalda como alfileres. Santiago caminó hacia el frente, sus piernas temblando. La ecuación era una suma básica, pero los números en la pizarra parecían reírse de él. Se movían, se transformaban, se negaban a tener sentido. Yo, no puedo, susurró, su voz rota por la vergüenza. Más fuerte, Santiago. Ni siquiera lo has intentado, dijo la profesora, su tono mezclando lástima y frustración. No puedo, gritó él esta vez, y las risas suaves pero agudas de sus compañeros llenaron el aula. Siéntate, Santiago, suspiró la profesora, rindiéndose. El camino de regreso a su pupitre pareció durar una eternidad. Se hundió en su silla, deseando desaparecer, volverse tan invisible como se sentía. Esa tarde, el chófer lo dejó en la entrada de servicio. Santiago entró por la puerta trasera, un hábito que había desarrollado para evitar encontrarse con su padre. Sabía que don Mateo estaba en reuniones de negocios hasta tarde. Tenía unas horas de libertad, unas horas donde no tenía que ser el heredero fallido, donde podía ser simplemente nadie. Se escabulló hacia su lugar secreto, la biblioteca. No fue allí para leer, por supuesto. Los libros eran sus enemigos. Fue allí para dibujar. Era lo único que sus manos sabían hacer sin temblar. Sacó sus crayones de una mochila que escondía detrás de una enciclopedia pesada y se sentó en el suelo, oculto por un escritorio de roble macizo. Comenzó a dibujar lo que las palabras no podían expresar. Creó un mundo donde las letras eran pájaros de colores y los números eran árboles que crecían en espiral. Estaba tan absorto en su mundo que no escuchó los pasos suaves que se acercaban. Magali había entrado en la biblioteca con un plumero en la mano, cumpliendo con sus tareas. Vio al niño escondido en el suelo, rodeado de papeles. Se detuvo, observándolo en silencio por un momento, viendo la concentración pura en su rostro, una concentración que ningún tutor había logrado jamás. Se acercó lentamente, para no asustarlo. Son hermosos, dijo Magali con voz suave. Santiago dio un salto, el crayón cayendo de su mano. Se apresuró a esconder los dibujos, el pánico en sus ojos. Lo siento. No debería estar aquí. Ya me voy, tartamudeó, preparándose para el regaño. Pensó que ella se lo diría a su padre o a la señora Dolores. Pero Magali no lo regañó. Simplemente se sentó en el suelo cerca de él, una acción impensable para cualquier otro adulto en esa casa. ¿Por qué no deberías estar aquí? Es tu casa, no, dijo ella con una sonrisa amable. Santiago la miró con desconfianza. Los empleados no hablaban con él, solo le daban órdenes o lo ignoraban. ¿Puedo ver?, preguntó Magali, señalando los dibujos que él intentaba ocultar. El niño dudó, pero algo en la mirada de la mujer, una calma que no era lástima, lo hizo asentir lentamente. Magali tomó uno de los dibujos. Era el mundo que él había creado, el de los pájaros letra y los árboles número. Ella lo observó con atención real, no con la condescendencia fingida de otros adultos. Tienes un talento increíble, Santiago, dijo ella, su voz llena de genuina admiración. Mira cómo usas los colores. Cada línea parece contar una historia. Esto es maravilloso. La palabra talento sonó extraña en los oídos de Santiago. Nadie había usado esa palabra para él antes. No sirve de nada, murmuró, su voz volviéndose agria. Mi papá dice que dibujar es perder el tiempo. Dice que necesito aprender matemáticas, lengua, ciencias. Pero yo no puedo. Soy tonto.
La palabra salió con veneno, la misma palabra que escuchaba en los susurros de sus compañeros y en el silencio de su padre. No, dijo Magali. Lo dijo con tanta firmeza que Santiago levantó la vista, sorprendido. No eres tonto, Santiago. Eres diferente. Y diferente no es malo. Es solo otro camino. El niño frunció el ceño, sin entender. ¿Otro camino a dónde? Magali sonrió, una sonrisa que tenía un toque de tristeza pero también mucha luz. Al mismo lugar que todos. Pero tú vas a llegar caminando entre estos árboles hermosos, mientras otros solo ven la autopista. Santiago no entendió completamente la metáfora, pero sintió algo cálido expandirse en su pecho. Era una sensación extraña, casi olvidada, la esperanza. ¿Tú crees que yo puedo aprender? ¿Aprender de verdad?, preguntó, su voz apenas un susurro. Magali lo miró fijamente, viendo al niño asustado detrás de la muralla de fracasos. Vio el dibujo en sus manos, luego el boletín manchado que asomaba de su mochila. Tomó una decisión, una que iba contra todas las reglas de la casa, una que podría costarle el trabajo que tanto necesitaba. Sí, creo que puedes, dijo ella. Pero quizás necesitas que te enseñen de otra manera. ¿Qué tal si intentamos aprender a mi manera? El corazón de Santiago latió un poco más rápido. ¿Tu manera? Ella asintió. Sin gritos. Sin presión. Solo tú, yo, y el conocimiento esperando que lo descubras. La propuesta de Magali quedó flotando en el aire cargado de polvo de la biblioteca. Santiago la miraba con una mezcla de asombro y terror. A tu manera, repitió, ¿aquí? Ahora. Temía que fuera una trampa, otra forma de adulto para demostrarle lo incompetente que era. ¿Qué pasa si tampoco funciona? ¿Qué pasa si mi papá se entera de esto? La idea de la furia de su padre era suficiente para hacerle querer volver a esconderse. Magali mantuvo su voz calmada, como si estuviera hablando con un pájaro asustado. No lo sabremos si no lo intentamos, ¿verdad?, dijo suavemente. Y en cuanto a tu padre, esto será nuestro secreto. Un experimento. No es profesional, y probablemente me despedirían si la señora Dolores lo supiera, pero no me gusta ver a la gente rendirse. Especialmente cuando no hay razón para hacerlo. Santiago estudió su rostro. No había lástima en sus ojos, solo determinación. Era la primera persona, además de su madre hacía muchos años, que lo miraba sin decepción. Un secreto, repitió él, probando la palabra. La idea era emocionante y aterradora. ¿Cómo lo haríamos? Tengo tutores. Tengo tareas. Siempre hay alguien mirando en esta casa. Magali sonrió, un destello de ingenio en sus ojos. Dejemos que los tutores hagan su trabajo. Dejemos que piensen que no avanzas. Pero tú y yo encontraremos nuestros momentos. En el jardín, en la cocina, aquí mismo. Aprender no solo sucede en un escritorio, Santiago. Sucede en todas partes. Solo tienes que saber cómo mirar. Se puso de pie y le tendió la mano. El niño miró esa mano. No era la mano suave de su madre, ni la mano pesada de su padre. Era una mano áspera por el trabajo, pero firme. Tomar esa mano era un riesgo. Era desobedecer, era confiar en una extraña. Pero seguir como estaba era una sentencia segura. Lentamente, Santiago puso su pequeña mano en la de ella. De acuerdo, susurró. Nuestro secreto. Magali apretó su mano. De acuerdo. Así se selló la alianza. Una maestra disfrazada de empleada y un niño considerado un fracaso, unidos en una biblioteca llena de libros que ninguno de los dos necesitaba leer de la manera tradicional. Magali le pidió que guardara sus dibujos y volviera a su habitación antes de que notaran su ausencia. Mañana, dijo ella, después del almuerzo. Finge que vas a tu habitación a descansar. Te veré en el jardín trasero, junto al viejo roble.
Al día siguiente, la ansiedad casi impidió que Santiago comiera. Don Mateo almorzó en su oficina, como de costumbre. La señora Dolores supervisaba el servicio con su eficiencia habitual. Cuando la comida terminó, Santiago murmuró que le dolía la cabeza y que iba a recostarse. Era una excusa que usaba a menudo y nadie la cuestionó. Subió las escaleras, pero en lugar de ir a su cuarto, bajó por la escalera de servicio y salió al jardín. Magali ya estaba allí, fingiendo podar unas rosas que no necesitaban atención. Llevaba su uniforme gris, pero también traía una pequeña bolsa de tela. Cuando vio a Santiago, le hizo una seña para que se sentara en el césped, bajo la sombra del roble, ocultos de las ventanas principales de la mansión. Santiago se sentó, sintiendo la hierba húmeda bajo sus pantalones caros. Era algo que ningún adulto de la casa haría jamás. Muy bien, comencemos, dijo Magali, sentándose frente a Im. Sacó de su bolsa no un libro de texto, sino papel y crayones, los mismos que él usaba. ¿Qué es lo que más odias en la escuela en este momento? Santiago no tuvo que pensarlo. Matemáticas, espetó. Especialmente las sumas. El tutor de ayer intentó enseñarme a sumar 347 más 689. Era imposible. Magali asintió, sin juzgar. Perfecto. Odias los números. A mí tampoco me gustan mucho cuando están solos. Son fríos. Así que no vamos a usar números. Vamos a usar pájaros. Santiago la miró confundido. ¿Pájaros? Ella tomó un crayón verde. Imagina que tienes 3 pájaros en este árbol, dibujó rápidamente 3 pequeñas formas aladas en una rama. Son 3. Ahora, dibuja 2 pájaros más que vuelan para unirse a ellos. Santiago dudó, pero tomó un crayón azul y dibujó 2 pájaros más, un poco torpes, aterrizando en la misma rama. Bien, dijo Magali. Ahora, ¿cuántos pájaros hay en el árbol? El niño no tuvo que pensar. No vio números. Vio los pájaros. Contó con el dedo, 1, 2, 3, 4, 5. 5, dijo, sorprendido de lo fácil que había sido. Exacto, sonrió Magali. Acabas de hacer matemáticas. Acabas de sumar 3 más 2. Es 5. No es un acertijo, es solo una historia sobre pájaros. Los números son solo símbolos para contar cosas reales. Por primera vez en la vida de Santiago, un concepto matemático tenía sentido. No porque alguien se lo gritara, sino porque alguien lo había traducido a su idioma secreto. El lenguaje de las imágenes. Pasaron 40 minutos así. No estudiaron. Jugaron. Las restas se convirtieron en pájaros que se iban volando del árbol. Las multiplicaciones eran nidos con varios huevos dentro. Magali le enseñó a ver 3 por 4 no como un número abstracto, sino como 3 nidos, cada uno con 4 huevos. ¿Cuántos huevos en total? Santiago dibujó los nidos y contó. 12. Perfecto. Eres un matemático. Santiago se rió. Era la primera vez que se reía haciendo algo relacionado con la escuela. Estaba tan absorto que se sobresaltó cuando Magali dijo que era hora de volver. Ya casi termina la hora de descanso. Tienes que volver antes de que la señora Dolores envíe a alguien a buscarte. La decepción inundó a Santiago. Tan pronto, murmuró. No quería irse. No quería volver a ser el niño tonto. Mañana, preguntó con voz pequeña, llena de una esperanza frágil. ¿Haremos esto mañana otra vez? Magali guardó los crayones y los dibujos en su bolsa. Mañana otra vez, le aseguró. Pero recuerda, Santiago. Este es nuestro secreto. ¿A nadie, entiendes? Si nos descubren, no podré ayudarte más. Tienes que ser el mejor actor del mundo. Él asintió con seriedad. Seré una tumba. Esa noche,
Mientras don Mateo revisaba los informes financieros en su imponente oficina, Santiago hizo algo que no había hecho en meses. Hizo su tarea de matemáticas. El tutor oficial le había dejado una hoja llena de sumas simples. Santiago las miró y, en lugar de números, dibujó pequeños pájaros y nidos en una hoja aparte. Resolvió cada problema, traduciéndolo a su idioma visual, y luego escribió la respuesta numérica en la hoja de tareas. Mientras tanto, en la pequeña habitación del ático reservada para el personal subalterno, Magali no descansaba. Desempolvó un viejo cuaderno de su época de maestra. A la luz de una lámpara débil, comenzó a planificar. ¿Cómo podía enseñar historia con dibujos? ¿Cómo explicar los ciclos de vida de las plantas con historias? Estaba creando un plan de estudios completo para un solo estudiante, un plan que ninguna escuela aprobaría. Sabía el riesgo que estaba corriendo. Don Mateo no era un hombre que tolerara la insubordinación. Y la señora Dolores, con su mirada de halcón, era una amenaza constante. Si la descubrían interfiriendo en la educación del heredero, no solo la despediría, se aseguraría, como había oído que hacía con otros, de que no volviera a trabajar en ninguna casa decente de Valle Hermoso. Estaba arriesgando su sustento. Pero entonces, sacó de su bolsillo el dibujo de Santiago. Yo no soy tonto. Solo hablo diferente. Recordó los ojos del niño iluminándose esa tarde en el jardín. Recordó su risa. Algunos riesgos, decidió Magali, simplemente valían la pena. Apagó la luz, sintiendo una mezcla de miedo y una emoción que había olvidado, el propósito. Estaba siendo maestra otra vez. Sin que ninguno de los dos lo supiera, su lección en el jardín no había pasado completamente desapercibida. Desde una ventana del segundo piso, la señora Dolores había estado sacudiendo unas cortinas. Vio las dos figuras sentadas en el césped, demasiado juntas para su gusto. No pudo oír lo que decían, pero vio los crayones. Vio al niño dibujar. Y vio a la empleada sonreír. Frunció el ceño. Algo estaba fuera de lugar. La alianza secreta había comenzado, pero las sombras en la mansión tenían ojos. Dolores decidió vigilar a Magali más de cerca. No le gustaban las empleadas que olvidaban su lugar. Y Magali Vargas parecía estar olvidando el suyo muy rápidamente. La revolución silenciosa de Santiago había comenzado, pero también no había hecho el peligro de ser descubierta. Las siguientes 3 semanas transformaron la mansión en un campo de juego clandestino. Mientras don Mateo cerraba negocios millonarios por teléfono y los tutores oficiales seguían llegando y yéndose, frustrados por la aparente incapacidad de Santiago, Magali y el niño construían un mundo paralelo. Cada rincón de la casa se convirtió en un aula secreta, cada objeto cotidiano en una herramienta de aprendizaje. Aprendieron fracciones en la cocina, mientras fingían ayudar a Magali a preparar galletas. ¿Qué pasa si cortamos esta masa en 4 partes iguales?, preguntaba Magali. Santiago, con harina en la nariz, usaba el cortador. Eso es 1/4. ¿Y si tomas 2 de esas partes? Santiago las juntaba. Son 2/4. Es la mitad. Magali aplaudía en voz baja. Exacto. Fracciones comestibles. Mucho mejor que en el papel. El jardín se convirtió en un laboratorio de ciencias naturales. Dejaron de dibujar pájaros y empezaron a observar a los reales. Estudiaron las hormigas, y Magali las usó para explicar el trabajo en equipo y la organización social. Observaron cómo las flores se marchitaban y cómo las semillas caían, explicando el ciclo de la vida y la muerte. Santiago no estaba memorizando hechos, estaba explorando el mundo que lo rodeaba, y el conocimiento se adhería a él sin esfuerzo. La historia, la materia que Santiago odiaba casi tanto como las matemáticas, cobró vida en el salón principal. Una tarde, mientras fingía sacar el polvo a los muebles caros, Magali comenzó a susurrar. Odio la historia, dijo Santiago automáticamente. Son solo fechas y nombres de gente muerta. Magali negó con la cabeza.
Eso es porque te la enseñan como una lista de compras. Pero la historia no es una lista, Santiago. Es una película. Es un chisme antiguo. Ella comenzó a contarle la Revolución Francesa no como un evento político, sino como un drama. Hablaba de una reina que no entendía el hambre y de un pueblo furioso. Usaba voces diferentes, actuaba las escenas. Santiago estaba hipnotizado. Luego, le pidió que dibujara lo que había entendido. Santiago dibujó castillos en llamas y personas con antorchas, capturando la emoción del evento, no solo la fecha. El cambio en Santiago era sutil, pero innegable para quien supiera observar. Seguía fallando en las pruebas de los tutores, en parte porque el formato de examen aún lo bloqueaba, y en parte porque Magali le había aconsejado no revelar todo lo que sabía todavía. Nuestro secreto debe estar a salvo, le recordaba. Pero en casa, el niño caminaba con los hombros un poco menos encorvados. A veces incluso tarareaba. Magali descubrió que Santiago tenía una memoria visual prodigiosa. Si podía asociar un hecho con una imagen, un color o una historia, lo recordaba para siempre. Su cerebro no estaba roto, simplemente funcionaba con un sistema operativo diferente. Ella no estaba enseñando, estaba traduciendo. Traducía el lenguaje abstracto de la academia al idioma vibrante de las imágenes y las emociones. Hubo días difíciles. Días en que la frustración ganaba la batalla. Días en que las letras seguían bailando y los números se negaban a cooperar, incluso cuando eran pájaros. En esos momentos, Magali no forzaba. Se sentaba junto a él y simplemente hablaban. Le contaba historias de su vida, de la escuela de adobe donde solía enseñar. Tenía 3 libros para 30 niños, le contó. Pero esos niños tenían hambre de aprender. ¿Por qué dejaste de enseñar?, preguntó Santiago, dibujando distraídamente en la tierra del jardín. Magali guardó silencio un momento, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Mi mamá se enfermó mucho. Necesitaba medicinas muy caras, y en mi pueblo no había trabajo que pagara lo suficiente. Así que vine a la ciudad. Es curioso, ¿sabes? Limpiar estas casas paga mucho más que enseñar en escuelas rurales. Es triste, pero es la verdad. Santiago la miró, viendo por primera vez a la persona detrás del uniforme. ¿Tu mamá está bien ahora? Magali tragó saliva, sus ojos fijos en el horizonte. Ella falleció hace 2 años. Lo siento, susurró Santiago. Magali forzó una sonrisa. Yo también. Pero ella me enseñó algo vital, que ayudar a una sola persona puede cambiar el mundo entero de esa persona. Y a veces, Santiago, eso es más que suficiente. Impulsivamente, el niño la abrazó. Fue un gesto torpe, pero lleno de una emoción honesta. Magali, sorprendida, le devolvió el abrazo. En ese momento, el vínculo entre ellos se solidificó. Dejó de ser solo una maestra secreta y un alumno. Se convirtieron en cómplices, en familia de una manera que él y su padre no sabían ser. Se estaban salvando mutuamente. Mientras tanto, la señora Dolores afilaba su vigilancia. La empleada nueva estaba pasando demasiado tiempo cerca del niño. Notaba cómo Santiago ahora buscaba a Magali con la mirada durante las comidas. Notaba la tierra en las rodillas de los pantalones caros de Santiago, pantalones que se suponía debían estar impecables. Veía las sonrisas compartidas, la complicidad en sus miradas. Y no le gustaba nada. Dolores era una mujer de orden. Creía en la jerarquía. Los empleados eran empleados, los patrones eran patrones. Magali estaba cruzando una línea peligrosa. No era su trabajo hacer sonreír al niño, era su trabajo limpiar los baños. Esta familiaridad era inapropiada y, peor aún, era una amenaza para la estabilidad de la casa que ella con tanto esmero administraba. Decidió tender una trampa. Sabía que Santiago solía esconderse en la biblioteca. Un día, esperó a que el niño se escabullera hacia allí después de la escuela.
Luego, envió a Magali a la biblioteca con la excusa de organizar una sección de libros que nadie había tocado en años. Dolores la siguió en silencio, escondiéndose detrás de una columna en el pasillo, donde podía ver pero no ser vista. Vio a Magali entrar y encontrar a Santiago. Vio cómo, en lugar de regañarlo, se arrodillaba junto a él. Vio cómo sacaban los crayones. Vio cómo comenzaban a susurrar y reír, dibujando juntos en el suelo. Vio a Magali señalar un dibujo y a Santiago asentir, sus ojos brillantes de comprensión. La rabia fría creció en el pecho de Dolores. Era peor de lo que pensaba. No solo estaba siendo su amiga, le estaba enseñando. Dolores esperó hasta que la lección secreta terminó. Vio a Santiago escabullirse de regreso a su habitación. Luego, esperó a que Magali saliera de la biblioteca. Cuando la empleada entró en el pasillo, Dolores salió de las sombras, bloqueándole el paso. Magali. Necesito hablar contigo. Ahora. Su voz era baja y carente de toda calidez. Magali sintió un escalofrío. La expresión en el rostro de Dolores no dejaba lugar a dudas. La habían descubierto. Señora Dolores, yo solo estaba, comenzó a excusarse. Dolores levantó una mano para silenciarla. Sé exactamente lo que estabas haciendo. Y se va a terminar. Esta noche. La amenaza era clara. El pacto secreto estaba a punto de romperse. El corazón de Magali latió con fuerza. No temía solo por su trabajo, temía por Santiago. Si ella se iba, ¿quién traduciría el mundo para él? ¿Quién le recordaría que no era tonto? La batalla por la mente de Santiago acababa de encontrar a su antagonista más formidable, y no era don Mateo, sino la guardiana silenciosa de su orden. La lavandería en el sótano de la mansión era un lugar cálido y húmedo, lleno del olor a detergente y vapor. Era el dominio de la señora Dolores, y fue allí donde llevó a Magali. El zumbido de las máquinas industriales era el único sonido de fondo. Dolores cerró la puerta, un gesto que selló la habitación, convirtiéndola en una sala de interrogatorios. He notado que pasas mucho tiempo con el niño, comenzó Dolores, cruzando los brazos. Magali sintió su estómago contraerse, pero mantuvo la compostura. Solo hago mi trabajo, señora Dolores. La casa es grande, a veces coincidimos. Dolores soltó una risa seca, un sonido desagradable. Tu trabajo es limpiar, Magali. Tu trabajo es fregar, planchar y desaparecer. Tu trabajo no es jugar a la maestra con el heredero de esta casa. Vi lo que hacías en la biblioteca. Los crayones. Los susurros. La acusación era directa. Magali decidió no mentir. El niño está solo. Necesita a alguien que hable con él. Y tú eres esa persona, replicó Dolores, su voz afilada. Escúchame bien, niña, porque solo lo diré una vez. He trabajado para familias ricas durante 30 años. Conozco las reglas. Y la regla número 1 es, no te involucres. No somos sus amigas, no somos sus madres. Somos el servicio. Pero él está sufriendo, insistió Magali, su instinto de maestra superando su miedo de empleada. Nadie lo entiende. Los tutores lo llaman lento, su padre lo ve como un fracaso. Pero no lo es. Es brillante, solo que de una forma diferente. Yo solo estaba tratando de salvarlo, completó Dolores con desdén. No somos salvadoras, Magali. Somos invisibles. Y en el momento en que dejas de ser invisible, te vuelves un problema. Dolores se acercó, su rostro endurecido por décadas de servicio. Don Mateo es un hombre poderoso, pero también es un hombre herido. Es exigente y no tolera la interferencia. Si descubre que una empleada, una simple limpiadora, ha estado interfiriendo en la educación de su hijo sin autorización, no solo te despedirá. Hizo una pausa para que las palabras tuvieran más peso. Se asegurará de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad.
La amenaza pendía en el aire viciado por el vapor. Magali apretó los puños dentro de los bolsillos de su delantal. ¿Y si el niño necesita ayuda que nadie más puede darle? ¿Y si los profesionales que su padre contrata no saben cómo ayudarlo? Dolores suspiró, suavizando apenas su tono. Entonces, Magali, ese no es tu problema. No es tu responsabilidad. Y créeme, no es tu lugar. Mira, entiendo que tengas un buen corazón, continuó Dolores, casi con lástima. Pero este no es tu mundo. Estas no son tus batallas. Este no es tu hijo. Eres solo una empleada. Y cuando olvidas eso, te lastimas. Lo he visto pasar muchas veces. Chicas como tú, que creen que pueden cambiar las cosas. El sistema siempre gana. Aléjate del niño. ¿Entendido? Magali no respondió. El silencio fue su única rebelión. Dolores la miró fijamente. Lo tomaré como un sí. Ahora vuelve a tu trabajo. Y rezo por ti para que no tenga que volver a tener esta conversación. Dolores salió de la lavandería, dejando a Magali sola entre las sábanas húmedas y las amenazas veladas. El ultimátum era claro, elegir entre su sustento y la promesa silenciosa que le había hecho a Santiago. Esa noche, Magali casi empacó sus cosas. La advertencia de Dolores no era en vano. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. Las deudas de su madre aún la ahogaban. Renunciar a ayudar a Santiago parecía la única opción sensata. Se sentó en su cama, con el dibujo del niño en la mano. Yo no soy tonto. Las palabras resonaron en su mente. Si ella se rendía, ¿quién más lucharía por él? Recordó los ojos de Santiago cuando entendió las fracciones usando galletas. Recordó su risa en el jardín. Recordó que había dejado de llamarse a sí mismo tonto cuando estaba con ella. Se dio cuenta de que no podía abandonarlo. Dolores tenía razón en una cosa, ya no era solo un trabajo, se había involucrado. Y algunos riesgos no eran opcionales. Decidió continuar, pero ahora con más cuidado, con más sigilo. Al día siguiente, reanudó las lecciones, pero cambiaron de ubicación. Se encontraban en el invernadero abandonado, en la parte más alejada del jardín, o muy temprano en la mañana en la cocina, antes de que el resto de la casa despertara. Se volvieron más silenciosos, más rápidos, comunicándose a veces solo con gestos y dibujos. El peligro añadido le dio a sus encuentros una urgencia que intensificó el aprendizaje. Santiago, ajeno a la advertencia que Magali había recibido, comenzó a cambiar de formas que incluso él notaba. Sus tutores oficiales seguían reportando fracasos, pero en secreto, el niño resolvía problemas. Empezó a leer, no libros de texto, sino cómics que Magali le conseguía en secreto. Ella le enseñó a convertir las palabras en imágenes mentales, a crear una película en su cabeza mientras leía. Y funcionó. Una noche, don Mateo regresó a casa más temprano de lo habitual. Encontró a Santiago en su habitación, se suponía que debía estar estudiando con el tutor en línea. Pero el niño estaba en el suelo, rodeado de dibujos. Mateo entró, frunciendo el ceño, preparándose para reprenderlo por perder el tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz dura. Santiago se sobresaltó, tratando de ocultar los papeles. Es mi tarea, mintió Santiago, su voz temblando. ¿Tu tarea? Estos son garabatos. Mateo recogió uno de los dibujos. Era una hoja llena de árboles. Pero los árboles estaban agrupados en filas de 5, y había 4 filas. Debajo, Santiago había escrito 20. Mateo lo miró confundido. ¿Qué significa esto? Es mi forma de practicar la multiplicación, explicó Santiago. 4 por 5. Mateo miró el dibujo con una expresión indescifrable. Parte de él quería tirar esa hoja a la basura y exigirle que usara números, como una persona normal. Pero otra parte, una parte pequeña y casi olvidada, sintió un eco del pasado.
Su difunta esposa, Lorena, había sido artista. Ella veía el mundo así, en colores, en formas, no en las líneas rectas y rígidas que él prefería. ¿Y entiendes lo que estás haciendo?, preguntó Mateo, su tono más curioso que enojado. Sí, papá. 4 grupos de 5 árboles son 20 árboles. Mateo sintió algo extraño. Era una mezcla de sorpresa y confusión. Está bien, dijo secamente, dejando el dibujo. Pero en la escuela no puedes dibujar árboles en los exámenes. Así que este método, al final, no sirve de nada. Salió de la habitación, dejando a Santiago con una sensación agridulce. Su padre no le había gritado. Había visto que podía hacerlo, aunque fuera de una manera rara. Pero también lo había descartado. No sirve de nada. Las palabras resonaron, apagando la pequeña chispa de orgullo que Santiago había sentido. La aprobación de su padre seguía siendo un muro imposible de escalar. Magali, que pasaba por el pasillo, vio a Mateo salir de la habitación de Santiago con esa expresión conflictiva. Vio la decepción en el rostro del niño cuando ella se asomó. Supo que su método secreto había sido parcialmente descubierto por la peor persona posible. La advertencia de Dolores volvió a su mente. El tiempo se estaba acabando. 2 días después, un sobre grueso con el sello del Colegio Internacional Valle Hermoso llegó a la mansión. No era el boletín mensual. Era una invitación formal. Don Mateo la abrió durante el desayuno, mientras Santiago comía su avena en silencio. Mateo leyó la carta, sus nudillos volviéndose blancos mientras agarraba el papel. Es una carta de la escuela, dijo finalmente, su voz plana. Santiago levantó la vista, temiendo lo peor. ¿Me van a expulsar? No. Peor, dijo Mateo. El colegio está organizando la primera competencia nacional de conocimientos integrales. Y la dirección, en un gesto que no sé si es generoso o cruel, ha decidido darte una oportunidad. Quieren que participes. Santiago sintió que la avena se le revolvía en el estómago. ¿Una competencia? ¿Nacional? Él. Es una última oportunidad, Santiago, dijo Mateo, sus ojos fríos como el acero. Una oportunidad para demostrar que mereces el apellido que llevas. O para hundirnos a ambos en la vergüenza definitiva. El ultimátum no era para Magali esta vez. Era para él. El miedo tiene una textura. Para Santiago, era áspero como la lija y frío como el metal en invierno. La carta de la competencia yacía sobre la mesa del desayuno como una bomba sin explotar. Estimado don Mateo del Carpio, había leído su padre en voz alta, tenemos el honor de invitar a su hijo a participar. Será un evento transmitido en vivo, con presencia de autoridades educativas y medios de comunicación. Transmitido en vivo. Medios de comunicación. Santiago sintió que no podía respirar. No era solo reprobar frente a su profesora, era fracasar frente a todo el país. No puedo, susurró, su voz apenas audible. Disculpa, dijo Mateo, sin levantar la vista de la carta. Que no puedo, papá. Voy a reprobar. Voy a hacerlo frente a todos. Voy a humillarte. Mateo dejó la taza de café con un golpe seco. Ya me humillas cada mes con tus boletas, Santiago. Al menos esta vez, hazlo de una forma que importe. Esta es una oportunidad, quizás la última que te dé la escuela antes de sugerir alternativas. Las palabras eran cuchillos, y dieron en el blanco. Santiago salió corriendo de la mesa, las lágrimas que tanto había contenido finalmente desbordándose. Corrió a su habitación y se encerró. Quería desaparecer, disolverse en el aire. Quería ser cualquier otra persona en el mundo excepto Santiago del Carpio. Se hizo un ovillo en su cama, abrazando la almohada como un salvavidas en medio de un océano de pánico. El escenario, las luces, las preguntas imposibles, la mirada de decepción de su padre multiplicada por 1000. Era una pesadilla.
Alguien tocó suavemente la puerta. Santiago, soy yo. Soy Magali. Su voz era el único refugio que conocía. Vete, sollozó él. No me voy a ir, Santiago. Abre la puerta, por favor. Hubo un largo silencio, y luego el sonido del pestillo cediendo. Magali entró y encontró al niño temblando en la cama. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio, simplemente estando presente. Escuché lo de la competencia, dijo finalmente. No voy a ir, respondió él con la cara hundida en la almohada. Está bien, dijo Magali. Santiago levantó la vista, sorprendido. Esperaba un sermón, un discurso motivacional, una reprimenda por ser cobarde. En serio, continuó ella. Nadie puede obligarte a hacer algo que te aterroriza tanto. Él la miró con desconfianza. ¿No crees que debería hacerlo? Magali lo pensó un momento. Creo que tienes una pregunta que hacerte. ¿No quieres ir porque no puedes o porque tienes miedo de intentarlo? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, Santiago. No poder es un muro. El miedo es una sombra. Y las sombras se pueden atravesar. ¿Y si fracaso? Susurró él. ¿Y si triunfas? Replicó ella. Imposible. Soy yo. Siempre fracaso. Magali lo tomó suavemente por los hombros. Porque durante 9 años te han dicho que eres un fracaso. Te lo han dicho tanto que tú mismo te lo creíste. Pero yo llevo semanas viéndote aprender cosas que nadie creía que podrías entender. ¿A quién le vas a creer, Santiago? ¿A ellos, o a la única persona que te ha visto realmente? Una pequeña y terca chispa se encendió en el pecho de Santiago. Si voy, ¿me ayudarás? ¿Me prepararás? ¿Con nuestro método? Magali sonrió, sus ojos brillando con determinación. Hasta el final, Santiago. Si tú saltas, yo salto contigo. Así comenzó la preparación más intensa que el niño había experimentado. Pero no con libros aburridos y regaños. Con dibujos, canciones, juegos e historias. Magali convirtió cada tema de la competencia en una aventura visual. La geografía se volvió la búsqueda de un tesoro en mapas dibujados a mano. Las ciencias eran experimentos con ingredientes de cocina. La historia se transformó en obras de teatro de 2 personas en el invernadero abandonado. Las matemáticas eran acertijos visuales. Pero el tiempo era corto. La competencia era en 2 semanas. La señora Dolores los observaba. La advertencia no había funcionado. Magali seguía reuniéndose con el niño. Ahora, con la competencia anunciada, la actividad clandestina parecía haberse intensificado. Dolores se sentía furiosa. Era una insubordinación flagrante. Decidió que era hora de actuar. Ya no amenazaría a la empleada, iría directamente con el jefe. Esa tarde, Dolores solicitó una audiencia con don Mateo. Señor, lamento molestarlo, pero es un asunto urgente sobre su hijo. Mateo levantó la vista de sus papeles, impaciente. Hable, Dolores. Es sobre la nueva empleada, Magali Vargas, comenzó. La he observado. Ella ha estado, interfiriendo. Le advertí que se mantuviera alejada del niño, pero ha desobedecido. ¿Interfiriendo cómo?, preguntó Mateo, su interés despertando. Ella cree que es su maestra. Los he visto en el jardín, en la biblioteca. Están dibujando. Ella lo está alentando a perder el tiempo con esos garabatos en lugar de estudiar como es debido. Esos dibujos de árboles que usted vio, fue ella quien le enseñó ese truco sin sentido. La acusación era grave. Justo en ese momento, los encontró. Estaban en la biblioteca, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Magali dibujaba diagramas del sistema solar en el suelo con tiza de colores, y Santiago tomaba notas con símbolos. Había papeles por todas partes. Reían en voz baja. La puerta se abrió de golpe.
Don Mateo estaba allí, su rostro una máscara de furia, con la señora Dolores un paso detrás de él, triunfante. ¿Qué significa esto?, tronó Mateo. Ambos saltaron como si los hubieran descubierto cometiendo un crimen. Magali se puso de pie de un salto, palideciendo. Señor, yo solo estaba ayudando a Santiago a organizar sus... Silencio, gritó Mateo. Se volvió hacia Dolores. Tenía razón. Esto es un circo. Se volvió hacia Magali, su mirada tan fría que ella retrocedió. Dolores, lleve al niño a su cuarto. Usted, señaló a Magali, a mi oficina. Ahora. El corazón de Magali se detuvo. Santiago la miró con pánico absoluto. No. Papá, ella me está ayudando. Estoy aprendiendo. A tu cuarto, Santiago, repitió Mateo. Dolores tomó al niño firmemente por el brazo y se lo llevó, a pesar de sus protestas. Magali caminó hacia la oficina, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Esta era la pesadilla que había temido. Iba a ser despedida. En la oficina, Mateo se paró junto a la ventana, dándole la espalda. Señora Dolores me informó de su pequeña iniciativa. ¿Qué sabe usted de educación, Magali? ¿Qué título tiene usted para deshacer el trabajo de tutores profesionales y alentar a mi hijo con fantasías y dibujos? La pregunta era una trampa. Si mentía, estaba perdida. Si decía la verdad, también. Magali respiró hondo. Era ahora o nunca. No tengo un título universitario oficial, señor, dijo con voz temblorosa pero firme. Fui maestra rural. Pero sé lo suficiente para reconocer a un niño que se está ahogando. Su hijo no es tonto, don Mateo. Tiene una inteligencia visual espacial asombrosa. Aprende viendo, creando, conectando. El sistema tradicional lo está matando, pero eso no significa que no pueda aprender. Mateo finalmente se volteó. Su expresión era indescifrable. ¿Y cree que usted, una maestra rural que ahora limpia mis pisos, tiene la solución que académicos de renombre no han encontrado? La audacia de la respuesta sorprendió incluso a Dolores, que escuchaba desde la puerta. Creo que ya lo estoy haciendo, dijo Magali. Esos dibujos de árboles no son un truco. Es su lenguaje. Hubo un silencio denso. Mateo miraba a Magali, una batalla desarrollándose tras sus ojos. La lógica le decía que la despidiera. Pero el dibujo de los árboles. Santiago había sabido la respuesta. Santiago tiene una competencia en 2 semanas, dijo finalmente. Determinará si continúa en ese colegio. Su última oportunidad. Magali asintió. Lo sé, señor. Muy bien, dijo Mateo, tomando una decisión. Tiene 2 semanas, Magali. 2 semanas para demostrar que su método de pájaros y árboles funciona. Suspenderé a los otros tutores. Usted se dedicará a él por completo. Si Santiago obtiene un desempeño digno en esa competencia, un desempeño que demuestre que no es un idiota, reconoceré que tenía razón. Pero si fracasa. Hizo una pausa, y la amenaza fue más pesada que cualquier grito. Si él me humilla en ese escenario, no solo será despedida. Me aseguraré personalmente de que entienda el verdadero costo de sobrepasar sus límites. ¿Está claro? Magali sintió el peso de la amenaza, pero también vio algo más, un destello de desesperada esperanza en los ojos de un padre que quería, más que nada, creer que su hijo podía lograrlo. Entendido, señor. La mansión del Carpio se transformó. De la noche a la mañana, Magali dejó de ser una empleada invisible. Don Mateo le asignó un horario y le dio acceso completo a la biblioteca y al estudio. Ya no tenían que esconderse en el invernadero. La señora Dolores observaba todo con desaprobación apenas disimulada. Había perdido la batalla, pero estaba convencida de que ganaría la guerra cuando Magali fracasara inevitablemente.
Para Santiago, fue como si el sol hubiera salido después de años de niebla. «Podemos hacerlo». «¿De verdad?», exclamó cuando Magali le contó el acuerdo. Pero su euforia inicial pronto dio paso a la realidad de la presión. «Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si te despiden por mi culpa?» «Papá hablaba en serio, Magali». Ella lo miró con firmeza. «Entonces fallaremos juntos. Pero al menos lo habremos intentado con todo lo que tenemos». Los siguientes 13 días fueron un torbellino de actividad. Magali diseñó un método de estudio intensivo adaptado perfectamente al cerebro de Santiago. La memoria visual era su superpoder, así que lo usaron. Cada concepto importante tenía un símbolo o un dibujo asociado. Las tablas de multiplicar se convirtieron en canciones con coreografías que practicaban en el gran salón. La narrativa emocional se convirtió en su herramienta principal para la historia. Don Mateo observaba desde lejos. No interfería, pero tampoco elogiaba. Se sentaba en su oficina con la puerta entreabierta, escuchando las lecciones. Oía a Magali explicar la fotosíntesis como una receta de cocina secreta del sol. Oía a Santiago reír mientras memorizaba los planetas con una frase divertida. Era tan diferente a los gritos de los tutores, tan poco ortodoxo. Le recordaba a Lorena, y eso lo hacía sentir incómodo. Hubo momentos de quiebre. Una noche, 3 días antes de la competencia, Santiago se derrumbó. Estaban tratando de memorizar fórmulas de geometría básica. «No entra. No puedo recordarlo», gritaba, golpeando la mesa con los puños. «Es demasiado. Hay demasiadas cosas. Voy a olvidarlo todo». Se dejó caer al suelo, sollozando de pura frustración y agotamiento. Magali no dijo nada. Simplemente se sentó en el suelo junto a él, en silencio, hasta que los sollozos se calmaron. «¿Sabes qué es lo más difícil de enseñar, Santiago?», preguntó suavemente. Él negó con la cabeza. «No es enseñar matemáticas o historia. Eso es fácil. Lo difícil es enseñarle a alguien a creer en sí mismo cuando el mundo entero le ha dicho que no vale nada. Y esa es la única lección que importa ahora». Ella lo tomó de los hombros. «Mírame. En estas semanas has aprendido más que en 3 años. No porque yo sea mágica, sino porque finalmente te hablé en tu idioma. Eso no es suerte, Santiago. Es tu inteligencia. Es pura. Pero ¿y si me bloqueo? ¿Y si me pongo nervioso y olvido los pájaros y las canciones? Entonces, dijo Magali, usarás lo que siempre ha estado contigo. Tu instinto. Tu forma de ver. Nadie te puede quitar eso». Santiago respiró profundo. Cerró los ojos e imaginó el auditorio. Las luces, las preguntas. Pero esta vez, no se vio fracasando. Se vio dibujando mentalmente cada respuesta, convirtiendo cada problema en una imagen que solo él podía ver. «Está bien», dijo finalmente, abriendo los ojos. «Lo intentaré. De verdad». Magali sonrió. «Eso es todo lo que pido». La noche antes de la competencia, don Mateo entró en la habitación de Santiago. El niño ya dormía, agotado. Mateo se quedó mirándolo por un largo rato. Sobre el escritorio, vio un dibujo nuevo. Eran 2 figuras pequeñas, una con delantal y otra un niño, de pie frente a una montaña gigante que tenía la etiqueta competencia. Debajo, Santiago había escrito, «Pequeños valientes». Mateo sintió algo moverse en su pecho, algo que dolía. Era una mezcla de orgullo y una culpa profunda. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con que su hijo fuera una copia de él mismo, que nunca se había detenido a mirar la obra de arte única que ya era. Se dio cuenta de que había estado midiendo a un pintor con la vara de un contable. Por primera vez, temió no que Santiago fracasara, sino que él ya había fracasado como padre. El día de la competencia llegó como un tren sin frenos. El Gimnasio Nacional estaba abarrotado. Banderas,
pancartas, cámaras de televisión. 200 estudiantes de élite de todo el país, los mejores de los mejores, llenaban las primeras filas. Y entre ellos, pálido como el papel pero con traje nuevo, estaba Santiago del Carpio. Don Mateo se sentó en la sección VIP, su rostro una máscara de piedra. Magali no tenía permitido estar allí. Su acuerdo era preparar a Santiago, no asistir. Pero no podía quedarse en la mansión. Consiguió un uniforme prestado del personal de limpieza del evento, se puso una gorra calada hasta las cejas y se escondió en la parte trasera del gimnasio, detrás de unas gradas. Desde allí, con el corazón latiéndole en la garganta, observaba. Un presentador con un traje brillante subió al escenario. Damas y caballeros, bienvenidos a la primera competencia nacional de conocimientos integrales. Y hoy veremos brillar a las mentes más prometedoras de nuestra nación. Las luces cegaron a Santiago. Sintió que el suelo se movía. Quería correr. Entonces, recordó la respiración que Magali le enseñó. Inspirar contando 4, aguantar, expirar. La primera ronda fue de matemáticas. Preguntas proyectadas en una pantalla gigante. 30 segundos para responder en tabletas electrónicas. Primera pregunta, ¿cuánto es 347 más 689? Santiago cerró los ojos. Pánico. Respiró. Vio los pájaros. 347 pájaros verdes. 689 pájaros azules. Los contó mentalmente, agrupándolos en ramas de 10. Vio la imagen completa. Escribió 1036. Correcto. Desde el fondo, Magali apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Vamos, Nico. Vamos. Las preguntas continuaron. Santiago no era el más rápido. Algunos niños respondían en segundos. Él se tomaba su tiempo. Cerraba los ojos, dibujaba mentalmente, y luego respondía. Acertó la mayoría. Su padre, desde la zona VIP, lo miraba con creciente asombro. La segunda ronda fue de ciencias. Aquí Santiago brilló. Recordaba los experimentos de la cocina. El ciclo del agua era una historieta mental. La fotosíntesis era la receta secreta. Cada concepto abstracto tenía una imagen, y cada imagen tenía sentido. Respondía con más confianza. Ese no era el niño que reprobaba. Era alguien diferente. Alguien que había encontrado su propia forma de ser inteligente. La tercera ronda fue de historia y geografía. La más difícil. Pregunta, ¿en qué año comenzó la Revolución Francesa? Pánico de nuevo. No recordaba la fecha. La lista de compras. Entonces, recordó la película que Magali le había contado. La gente hambrienta, la reina, el castillo. El castillo en llamas. Habían dibujado la fecha con forma de llamas. 7-8-9, escribió 1789. Correcto. Así continuó durante 2 horas agotadoras. Santiago no respondió todo perfectamente. Hubo preguntas que no pudo resolver. Pero respondió lo suficiente. Mucho más de lo que nadie, excepto Magali, había creído posible. Finalmente, el presentador anunció un receso mientras los jueces calculaban los puntajes finales para anunciar a los ganadores. Santiago bajó del escenario con las piernas temblando. Estaba agotado, pero vivo. Buscó a su padre con la mirada, pero en lugar de eso, sus ojos encontraron el fondo del gimnasio. Medio escondida detrás de una columna, vio una figura con uniforme de limpieza y una gorra. Era Magali. Ella lo vio, levantó el pulgar disimuladamente y le sonrió. Santiago sintió que podía respirar de nuevo. Pero entonces, uno de los jueces evaluadores, un hombre mayor con expresión severa, se acercó al podio. Susurró algo al presentador. Luego, señaló con el dedo directamente hacia el fondo del gimnasio.
directamente hacia Magali. Disculpen, dijo el presentador por el micrófono, su voz volviéndose seria. Parece que tenemos una irregularidad que debemos atender. El gimnasio se llenó de murmullos confusos. Don Mateo frunció el ceño, su breve momento de orgullo reemplazado por la alarma. Santiago sintió que el estómago se le caía a los pies. El juez evaluador, seguido por 2 miembros de seguridad del evento, comenzó a caminar con determinación hacia el fondo del gimnasio. Las cámaras, buscando el drama, giraron para seguirlos. Magali vio cómo se acercaban. Su corazón dio un vuelco. Intentó escabullirse, mezclarse con la gente que iba a los baños, pero había demasiada gente bloqueando las salidas. El juez la alcanzó y la tomó del brazo. Usted, dijo en voz alta, atrayendo aún más la atención. La he estado observando. ¿Quién es usted? Magali, atrapada, solo pudo murmurar, trabajo aquí. Limpieza. Mentira, dijo el juez, su voz amplificada por el micrófono de un periodista cercano. La he visto durante toda la competencia haciendo señales al estudiante número 47, Santiago del Carpio. La acusación resonó en el silencio atónito. Yo no, protestó Magali. Solo le di ánimo. Comunicación no autorizada. Está tratando de hacer trampa, gritó el juez. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de indignación. ¿Haciendo trampa? ¿El hijo de Del Carpio? Don Mateo se puso de pie, su rostro pálido de furia. Esto era peor que el fracaso, era el deshonor. Las cámaras se giraron hacia Magali, hacia Mateo, y luego hacia Santiago, que estaba paralizado en el escenario, las lágrimas nublando su visión. El secreto había explotado de la peor manera posible. Ella no hizo nada malo, gritó una voz infantil, cortando el aire tenso. Santiago había bajado corriendo del escenario. Corrió hasta quedar frente al juez, interponiéndose entre él y Magali. Hijo, vuelve a tu lugar. No te metas en esto, ordenó Mateo, avanzando hacia ellos. No, gritó Santiago. No voy a dejar que la culpen. Ella solo me ayudó cuando nadie más lo hizo. El juez evaluador miró a Santiago con desprecio. Joven, tu participación ahora está bajo revisión. Si hubo ayuda externa no autorizada, serás descalificado. No hubo ayuda durante la prueba, insistió Santiago, su voz temblando pero firme, más alta de lo que jamás había hablado en público. Magali solo me hizo una seña de ánimo. ¿Cómo hacen todos los padres? Y miren alrededor. Señaló a las gradas, donde docenas de padres hacían gestos de apoyo a sus hijos. ¿Por qué ella no puede? Porque ella no es tu madre, respondió el juez con frialdad. Es una empleada. Una sirvienta. La palabra golpeó a Magali como un latigazo. Don Mateo llegó junto a ellos, su rostro una máscara de ira controlada. Es mi empleada doméstica, sí. ¿Qué está haciendo aquí, Magali? Explíquese. Pero Santiago no lo dejó. ¿Y qué importa que sea una empleada?, gritó, sus palabras resonando en todo el gimnasio. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago respiró profundo, sintiendo que algo se rompía dentro de él. No era miedo. Era la jaula. Durante 9 años, comenzó, su voz temblando pero clara, todos ustedes me dijeron que era tonto. Mis profesores, mis tutores, hasta mi padre. Miró a Mateo, que retrocedió como si lo hubieran golpeado. Yo mismo me lo creí. Pero ella, Santiago se giró hacia Magali, sus ojos brillantes de lágrimas y gratitud. Ella fue la única persona en el mundo que vio que yo no estaba roto. Vio que solo hablaba un idioma diferente. Y me enseñó a traducir. Las cámaras grababan cada palabra. El gimnasio contenía la respiración. Ella me enseñó que las matemáticas pueden ser pájaros en un árbol, continuó, y que la historia es una película. Todo lo que respondí hoy, salió de mi cabeza.
Se golpeó la sien. Magali no me dio ninguna respuesta. Ella me enseñó a encontrarlas yo solo. ¿Está prohibido aprender? ¿Está prohibido que alguien crea en mí? Un murmullo diferente recorrió la multitud. Ya no era de juicio, sino de incomodidad. Varios padres miraron a sus propios hijos, quizás reconociendo la misma lucha. Don Mateo miraba a su hijo como si lo viera por primera vez. No veía a un heredero fallido. Veía a un guerrero. Veía una fuerza que no sabía que poseía. Veía, con una claridad dolorosa, a Lorena. Magali, llorando en silencio, puso una mano en el hombro de Santiago. Basta, Nico. No quiero que pierdas esto por mi culpa. No es tu culpa, dijo él. Tú me salvaste. Y no voy a dejarte sola ahora. Don Mateo cerró los ojos un momento. El mundo que había construido, basado en reglas, prestigio y control, se estaba desmoronando. Y en su lugar, algo nuevo estaba naciendo. Abrió los ojos. La furia se había ido. En su lugar, había una resolución fría. Se acercó al juez evaluador. Quiero hablar con el comité organizador. Inmediatamente. Señor del Carpio, el protocolo es, intentó decir el juez. No es una sugerencia, lo interrumpió Mateo, su voz baja pero cargada de la autoridad de un hombre acostumbrado a mover montañas. Ahora. 10 minutos después, Mateo estaba en una sala privada con los 5 miembros del comité. Lo que mi hijo dijo es verdad, comenzó. Durante años, fracasé como padre. Lo presioné con métodos que no funcionaban y lo hice sentir inútil. Hasta que una empleada de mi casa, sin títulos, pero con más sabiduría que todos nosotros juntos, encontró la llave. Señor del Carpio, entendemos su emoción, pero las reglas, dijo una organizadora. No han entendido nada, interrumpió Mateo. Mi hijo respondió solo. Lo único que hizo esa mujer fue enseñarle a creer en sí mismo. Y si eso es motivo de descalificación, entonces este sistema educativo está más podrido de lo que pensaba. Santiago merece que sus respuestas cuenten. Hubo un debate acalorado. Finalmente, llegaron a una decisión. Volvieron al gimnasio, donde la tensión era palpable. Santiago seguía junto a Magali, ambos pálidos pero unidos. El presentador tomó el micrófono. Después de deliberar, el comité ha llegado a una conclusión. La señorita Magali Vargas será retirada del recinto por violación del protocolo de acceso. Magali cerró los ojos, sintiendo alivio y tristeza. Santiago la abrazó. Pero, continuó el presentador, las respuestas de Santiago del Carpio serán validadas. No se encontró evidencia de ayuda directa durante la prueba. Sus puntajes permanecen oficiales. Un aplauso vacilante comenzó. 2 guardias se acercaron a escoltar a Magali. Ella caminó con la cabeza alta. Pero antes de llegar a la puerta, Mateo la detuvo. Espere. Caminó hacia ella, frente a todos. Lamento cómo sucedió esto, Magali. Y lamento más no haberla escuchado. Cuando esto termine, usted y yo tendremos una conversación. No sobre su despido. Sobre su futuro. Los ojos de Magali se llenaron de lágrimas. La competencia continuó. Santiago volvió al escenario, sintiéndose agotado pero liberado. Ya no había secretos. Ya no estaba solo. Respondió las últimas rondas con más seguridad. Cuando terminaron, anunciaron los resultados. Santiago no ganó. No quedó entre los 10 primeros. Quedó en el puesto 17, de 200. 17. No era el primer lugar. Pero era un milagro. Cuando bajó, su padre lo esperaba. 17, repetía Mateo, como si no pudiera creerlo. Lo siento, papá. Sé que querías. Mateo lo interrumpió con un abrazo, uno real, fuerte. ¿Estás loco?
Hace un mes no podía sumar. Hoy competiste contra los mejores del país. 17. Santiago, estoy tan orgulloso de ti. Por primera vez, Santiago le creyó. Esa noche, la mansión se sentía diferente. El silencio ya no era frío, sino expectante. Don Mateo había mandado llamar a Magali a su oficina. Ella entró, no como una empleada temerosa, sino como la mujer que había salvado a su hijo. Mateo le ofreció una silla, un gesto que nunca antes había tenido con un empleado. Tengo una propuesta para usted, Magali, comenzó. Quiero que deje de ser mi empleada doméstica. El corazón de Magali se hundió por un segundo, temiendo un giro cruel. Quiero contratarla, continuó Mateo, como tutora privada de tiempo completo de Santiago. Con un salario digno de una educadora de su calibre, contrato formal y libertad absoluta para enseñarle como considere mejor. Demostró en 3 semanas lo que nadie pudo en 9 años. Sería un tonto si la dejara ir. Magali estaba atónita. Señor, yo no tengo. Tiene lo que se necesita, la interrumpió él. Ve personas, no sistemas. Eso no se enseña en ninguna universidad. Magali aceptó, con lágrimas en los ojos, pero con una condición. Santiago necesita un ambiente académico que no lo destruya. Yo puedo ayudarlo en casa, pero necesita una escuela que respete su forma de aprender. Mateo asintió. Ya estoy investigando opciones. Parecía el final feliz perfecto. Pero el destino tenía una última sorpresa, una que lo cambiaría todo. 2 semanas después, mientras la vida en la mansión encontraba un nuevo ritmo, la señora Dolores organizaba el ático, una tarea que había pospuesto. En un rincón, encontró una caja de madera que no reconocía. Tenía las iniciales LMD grabadas. Lorena María del Carpio. La difunta esposa de don Mateo. Dolores sabía que no debía abrirla. Pero la curiosidad, o quizás una fuerza mayor, la impulsó. Dentro había diarios, fotografías y un sobre amarillento. En él, con una letra elegante que Dolores reconoció al instante, decía, para Mateo. Abrir solo si algo me pasa. Un escalofrío recorrió a Dolores. Lorena había muerto de un aneurisma repentino, sin tiempo para despedidas. Pero esto estaba preparado. Bajó las escaleras con el sobre en manos temblorosas. Encontró a Mateo en su oficina, revisando folletos de escuelas para Santiago. Don Mateo, su voz era casi un susurro. Encontré esto en el ático. Creo que es de la señora Lorena. Mateo levantó la vista. Al ver la caligrafía, su rostro perdió todo color. Tomó el sobre. Sus manos temblaban. Déjeme solo, Dolores. Solo en su oficina, con la lluvia golpeando los ventanales, Mateo abrió la carta de su esposa muerta. Mi querido Mateo, comenzaba. Si estás leyendo esto, ya no estoy. Perdóname, pero hay cosas que debo decirte. Te amo, pero tu ambición me asusta. Me asusta que te ciegue a lo más importante, nuestro hijo. Santiago es diferente, Mateo. Es como yo. Ve el mundo en colores, en formas. No lo midas con tu vara. Mateo sintió que el aire le faltaba. Siguió leyendo. Te he visto frustrarte con él. Y por eso, temiendo tu orgullo, he hecho algo sin decirte. He estado buscando ayuda. Encontré a una maestra extraordinaria llamada Magali Vargas. Trabaja en una escuela rural, pero tiene un don. Le ofrecí trabajo en nuestra casa, para que estuviera cerca de Santiago, para que lo guiara si yo no podía. Mateo dejó caer la carta. Magali. No era una coincidencia. Era un plan. Un plan de Lorena. Si Magali está ahí cuando leas esto, continuaba la carta, por favor, escúchala. Ella ve lo que yo veo, un niño brillante esperando que alguien hable su idioma. Si no está, búscala.
Su número está al reverso. No dejes que nuestro hijo crezca creyendo que está roto. Él es mi mejor obra de arte. Cuídense. Mateo volteó la carta. Allí estaba el número de Magali y la dirección de su pueblo. Todo encajaba. Lorena la había encontrado. Pero había muerto antes de que Magali llegara, antes de poder explicarle a Mateo quién era. Así que Magali había llegado a un mundo que no la esperaba, y en lugar de irse, había tomado el único trabajo disponible, empleada doméstica. Esperando en silencio la oportunidad de cumplir la promesa que le hizo a una mujer moribunda. Llamó a Magali a la oficina. Le mostró la carta. Ella la leyó, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Lo sabías?, preguntó Mateo. Sí. Conocí a su esposa. Le di mi palabra de que cuidaría a Santiago. ¿Por qué no me lo dijiste? Magali lo miró. ¿Me habría escuchado? ¿El hombre que despedía tutores cada mes? Entré como empleada, observé y esperé. Porque lo único que importaba era él. Mateo se sentó pesadamente. Durante 3 años, su dolor lo había convertido en un tirano. Y todo ese tiempo, la solución de Lorena había estado allí, limpiando sus pisos, esperando pacientemente. Bienvenida a esta familia, Magali Vargas, dijo Mateo, su voz rota. No como empleada. No como tutora. Sino como la persona que mi esposa eligió para cuidar lo que más amábamos. Esa noche, Mateo le contó todo a Santiago. Le habló de su madre, de su plan, de la promesa de Magali. Santiago escuchaba, hipnotizado. Cuando Mateo terminó, el niño se giró hacia Magali. Mi mamá, te pidió que me cuidaras. Sí, Santiago. Y por eso viniste. Por eso te quedaste. Él se lanzó a abrazarla. Gracias por no olvidarte de la promesa. Nunca podría, susurró ella. La historia se cierra 5 años después. Estamos en un auditorio en Barcelona, lleno de educadores. En el escenario, un adolescente de 14 años, seguro y elocuente, se dirige a la multitud. Es Santiago del Carpio. Durante 9 años me dijeron que era tonto, dice. Pero no estaba roto. Solo hablaba un idioma diferente. Y tuve la suerte de encontrar a mi traductora. En la primera fila, don Mateo aplaude, sus ojos húmedos de orgullo. A su lado está Magali. Ya no es tutora, es la directora del Centro de Aprendizaje Alternativo Lorena del Carpio, una fundación creada por Mateo para ayudar a niños con inteligencias diferentes. Magali y Mateo se miran, no como patrón y empleada, sino como socios. Como familia. Santiago proyecta imágenes en la pantalla, pájaros matemáticos, mapas mentales coloridos. Mi cerebro ve el mundo así. Y gracias a 2 mujeres increíbles, mi madre, que vio mi luz, y Magali, que la protegió, hoy puedo estar aquí. No cambien al niño, dice a la audiencia. Cambien el método. El don siempre está ahí. Solo espera el idioma correcto. El aplauso es ensordecedor. Santiago baja del escenario y abraza a su padre y a Magali. La señora Dolores, ahora retirada pero presente en el evento, se acerca. Tenías razón, Magali, admite. A veces las reglas deben romperse. Magali sonríe. Disculpa aceptada, Dolores. La última escena es en la mansión, ahora un lugar lleno de risas. El centro de aprendizaje ocupa un ala entera. Mateo, más relajado, juega ajedrez con su hijo. Magali revisa los planes para abrir 5 sedes más. Habían encontrado su final feliz, no uno sin esfuerzo, sino uno construido sobre la promesa de una madre, la valentía de una maestra y la redención de un padre. El legado de Lorena estaba completo. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo.
Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.